Yo sé que lo ideal sería comparar ambos modelos en sus mismos tamaños, pero son con los que dispongo actualmente. Aún así, esta comparativa te servirá mucho para que te hagas una idea de cuál elegir si por ejemplo vas a una tienda y los ves lado a lado sea cual sea el tamaño, porque en las tiendas no te mostrarán el rendimiento en escenas oscuras, que para muchos, incluyéndome, es lo más importante de un Smart TV con tecnología de retroiluminación mini LED. Y es que aquí el C8K gana de una forma abismal porque, por ejemplo, este tamaño de 65 pulgadas tiene una increíble cantidad de 1680 zonas de atenuación. Y por ejemplo, el tamaño de 98 pulgadas tendría 13840 zonas de atenuación. Y como dije en la review del C8K, hasta ahora es el primer televisor con tecnología mini LED que yo he analizado con un rendimiento muy cercano o casi igual a un televisor con tecnología OLED en esta área de escenas oscuras. Por otro lado, el QN85F de Samsung para este tamaño de 55 pulgadas tendría 120 zonas de atenuación. Parece que existe una versión en otros países que podría tener más o menos el doble de zonas de atenuación, pero eso no te lo puedo asegurar. Y para el tamaño de 65 pulgadas tal vez las zonas de atenuación pudieran rondar entre las 300 y 400, que no está mal, pero es que la diferencia en la práctica es muy notoria a favor del C8K. Es decir, al Samsung, si lo ves solo, o sea sin tener a un gigante como el C8K de TCL al lado, te va a parecer que rinde bien. La verdad es que los que me siguen desde hace tiempo saben que yo he alabado mucho la atenuación u oscurecimiento local de los televisores Samsung. Sin embargo, en esta comparativa en algunas escenas de este tipo, y más aún cuando hay subtítulos, podrías notar algo de halos de luz o efecto blooming en el QN85F, que realmente no me parece que sea algo súper molesto ni extremadamente distractor, y al menos la profundidad de colores negros es muy buena con un buen nivel de detalles. Sin embargo, al ponerlo al lado del C8K, la diferencia es muy notoria a favor del TCL, con un nivel de combinación entre detalles y profundidad de colores negros casi al nivel de un OLED. Muy probablemente si al C8K lo compararas contra un QN85F del mismo tamaño, también notarás las mismas diferencias, aunque tal vez sin tanto blooming o halos de luz en comparación a esta versión de 55 pulgadas, porque tendría un poco más de zonas de atenuación, pero aún así sería inferior al C8K. Porque recuerda, estamos hablando de unas increíbles 1680 zonas de atenuación para el TCL contra alrededor de las 300 o 400 zonas de atenuación para el Samsung en una versión de 65 pulgadas. ¿Y qué tal la diferencia en cuanto a brillo? Bueno, el TCL C8K en el tamaño de 98 pulgadas puede alcanzar hasta los 5000 nits, mientras que este de 65 pulgadas puede alcanzar alrededor de los 4500 nits de brillo máximo en algunos modos de imagen y con algunos porcentajes de apertura de ventana. Tal vez cuando hay color en la escena no se note mucho porque las mediciones de brillo se hacen con un fondo blanco. En el caso del Samsung pasa algo similar, aunque con menor cantidad de brillo, especialmente y por alguna razón en los modos de imagen película y filmmaker, como te muestro. Pero con el resto de modos de imagen la cantidad de brillo puede superar los 1000 nits y probablemente en un tamaño de 65 pulgadas pueda alcanzar unos 1500 nits aproximadamente, que no está para nada mal. De hecho, la cantidad de brillo de ese tamaño de 55 pulgadas del QN85F está más que bien y podrás disfrutar de una excelente experiencia de alto rango dinámico con un muy buen manejo de reflejos. No obstante, en el TCL podrás disfrutar de todo lo mencionado, pero de forma más optimizada, empezando por el excelente manejo de reflejos, y es que su panel tiene una tecnología conocida como Crisp Glow que le ayuda a contrarrestar aún más los reflejos, como te muestro, y en esto también influye, claro está, la cantidad de brillo, que es mucho más alta. Aquí además aprovecho para mostrarte que en el TCL no tendrás esos molestos marcos negros que tiene el Samsung, para aprovechar aún más el diagonal de pantalla, es decir, que tiene biseles y bordes de pantalla mucho más delgados. Retomemos el rendimiento en cuanto a colores, brillo y experiencia de alto rango dinámico. Aquí debes saber que los dos modelos tienen la tecnología de color Quantum Dots.
Cuando el rendimiento tiene de forma nativa, por ejemplo HDR10, ambos modelos tienen estos parámetros para mejorar aún más los resultados. En el TCL puedes elegir entre priorizar el nivel de detalles, priorizar la cantidad de brillo o lograr un resultado equilibrado. En el Samsung tienes esta opción que puedes desactivar o activar para favorecer principalmente la cantidad de brillo y el realce de colores. Hablando de colores, ya te comenté que ambos cuentan con la tecnología Quantum Dots y además tienen estos parámetros: color dinámico para el TCL y Color Booster Pro o potenciador de color Pro para el caso del Samsung. Y la capacidad de saturación de color en ambos modelos es increíblemente alta, siendo un poco más alta en el Samsung, pero la precisión de los colores, si este fuera el caso, es mejor en el TCL. Obviamente no te digo que incrementes esto a la máxima capacidad, solamente te muestro lo que son capaces ambos modelos en esta área. También es bueno que sepas que ambos modelos cuentan con este parámetro que se encarga de darle características de alto rango dinámico a aquel contenido que esté en rango dinámico estándar, mejorando el contraste, el realce de colores y en muchos casos también el nivel de detalles. Es importante además que sepas que los dos televisores tienen parámetros que ayudan a reducir la fatiga de nuestra vista. En el caso del Samsung tienes esta opción y en el caso del TCL cuentas con esta protección de la salud ocular. En realidad lo que hacen en estos casos es reducir la cantidad de brillo de forma automática de acuerdo a la luz ambiental. Si hay más luz, se reduce la cantidad de brillo. Tú puedes optar por activar o desactivar estas funciones. En el caso del TCL además cuentas con la opción de reducir la luz azul en caso de que quieras aún menos fatiga visual. Es importante además que sepas que el TCL es compatible con IMAX Enhanced y la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision y Dolby Vision IQ. Estos serían los modos de imagen: Dolby Vision brillante, Dolby Vision oscuro y Dolby Vision IQ. Mientras que en el Samsung la tecnología que se activaría en este caso sería HDR10. En realidad los resultados en ambos modelos son muy buenos con sus respectivas tecnologías. La diferencia principal es que en el TCL en algunas escenas con Dolby Vision se percibe un nivel de detalles un poco mejor. Para estos resultados en cuanto a escalado de imagen utilizo contenido en rango dinámico estándar y sintonizo el modo de imagen cine o película en ambos modelos. Puedo decirte que los resultados son muy similares o casi iguales entre ambos televisores, son realmente muy buenos. De acuerdo a cada marca, esto se aplica con inteligencia artificial. Simplemente recuerda que ningún televisor 4K te va a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido es muy baja. Sin embargo, si ese fuera el caso, ambos modelos intentarán mostrarte los resultados más nítidos y suaves posibles. La uniformidad de colores grises es realmente muy buena en ambos modelos, siendo levemente mejor en el TCL con menos efecto de pantalla sucia. Esto es importante para cuando veas contenido con mucho volumen de color. Realmente considero que en ninguno de ellos notarás el efecto de pantalla sucia en estas condiciones. Los ángulos de visión son un poco mejores en el TCL porque tiene panel Crisp Glow WHVA, que le ayuda a tener mejores resultados en comparación al Samsung, que tiene un panel VA normal o convencional. Es decir que si el ángulo de visión es muy amplio en el Samsung podrás notar colores un poquito más blanquecinos o con menos volumen, mientras que en el TCL, si ese fuera el caso, los colores perderán menos volumen y lucirán menos blanquecinos. Así pues, digamos que el TCL será mejor opción para cuando veas contenido, no sé, películas, deportes o juegues videojuegos con familiares o amigos que se deban sentar alrededor de su pantalla. Hablando del resultado en cuanto al manejo del movimiento, cuando quieras decrecer, por ejemplo, el efecto que para muchos es molesto, conocido como vibración, temblor en inglés, judder, en ambos modelos puedes decrecer esto de forma manual si así lo requieres. También la borrosidad. Puedes optar por el movimiento libre de LED. No lo recomiendo, aunque si ese fuera el caso el resultado me parece mejor en el TCL porque genera menos efecto flicker o de parpadeo, mientras que en el Samsung sí se percibe mucho ese efecto flicker que para mí es muy molesto. En el TCL de hecho no se percibe y el resultado es mejor si este fuera el caso. Normalmente si decides colocar esto en alto en el TCL y en el caso del Samsung en auto, los resultados serían los mejores, pero en el TCL además cuentas con este parámetro aceleración dinámica para un resultado de hecho mejor y con menos artefactos, mientras que en el Samsung se perciben un poquito más de artefactos, aunque no me parecen tan molestos.
El resultado ha sido decir que es mejor en el TCL en esta área. Hablando de algo tan importante como el apartado gaming, aquí debes saber que ambos modelos tienen sus ventajas y leves desventajas. Lo más importante que necesitas conocer es que los dos tienen compatibilidad con los 120 Hz y 144 Hz en 4K junto con tecnologías de frecuencia de actualización variables. Digamos que la ventaja aquí para el caso del Samsung es que esto es compatible en sus 4 puertos HDMI 2.1, mientras que en el TCL solo en 2 de sus puertos HDMI 2.1. Por otro lado, el TCL tiene la ventaja de que es compatible con los 288 Hz hasta 1080p, mientras que el Samsung no. Hablando de sus respectivas barras de juegos, también hay ventajas y desventajas para cada uno de ellos. En el caso de la barra de juegos del TCL tienes estos 3 estilos temáticos que hacen alusión a cada una de las consolas de videojuegos actuales más populares, mientras que en el Samsung no tienes esta opción. En ambas Game Bars tienes la opción de hacer aparecer una mira en pantalla. Aquí digamos que la barra de juegos del TCL tiene la ventaja de que a esa mira le puedes cambiar el tamaño, la forma, el color y la ubicación en un rango mucho más amplio. Mientras que en el caso de la mira en pantalla de la barra de juegos del Samsung tiene limitaciones tanto en cuanto a diseño, color, tamaño y la posibilidad de modificarla de ubicación en un rango mucho más limitado. Pero es cierto que la barra de juegos del QN85F y en general de todos los televisores Samsung tiene más modos de imagen para ofrecernos, mientras que la barra de juego del TCL tiene tan solo 3, aunque tal vez sean más que suficientes para la gran mayoría de usuarios. Pero te recuerdo que el Samsung tiene más y además cuenta con el modo de imagen automático que por medio de inteligencia artificial escoge el mejor modo de imagen que se acomode al tipo de videojuego que vayas a utilizar. Y hablando como tal del rendimiento en cuanto al manejo del movimiento, puedo decirte que en los dos televisores es increíblemente bueno, hay una muy buena fluidez. Yo personalmente no percibí efecto ghosting en ninguno de ellos, tampoco vas a percibir el efecto conocido como screen tearing o rasgamiento de pantalla porque ambos son compatibles con tecnologías de frecuencia de actualización variables. La principal diferencia en cuanto a calidad gráfica tiene que ver que tendrás mayor cantidad de brillo por parte del TCL, pero colores más saturados o de hecho mucho más saturados, a veces exagerados en el caso del Samsung. Y en cuanto al rendimiento en escenas con este tipo de videojuegos que tienen mucha oscuridad y ocasionalmente movimientos muy rápidos, lo principal tiene que ver con la profundidad de colores negros, o mejor dicho, con la mejor combinación entre ese aspecto de profundidad de colores negros y nivel de detalles a favor del TCL. No es que el trabajo en el Samsung sea malo, simplemente que colocándolos así lado a lado, sí se puede percibir algo de blooming en algunas escenas, no tan molesto ni tan distractor, pero simplemente es que las diferencias son muy remarcadas colocándolo al lado del C8K. Que como te he dicho hasta ahora el C8K es el televisor con tecnología mini LED que yo personalmente he analizado que considero tiene el rendimiento en escenas oscuras más cercano a un televisor con tecnología OLED. Vamos ahora a hablar de el audio o el sistema de altavoces y subwoofer que ambos modelos tienen. Aquí el TCL también tiene más ventajas y es que además de que tiene más modos de sonido y que cuenta con la tecnología Biosonic, todo respaldado por Bang & Olufsen, la potencia teórica y práctica es superior. Aquí te dejo unas pruebas. Our proud people became refugees. And yet, they could not shatter our unity. For we are bound by the color, the sacred union of our every thought and
Por otro lado, el rendimiento del sistema de audio del Samsung no es que sea malo. La potencia es la misma tanto en este tamaño de 55 pulgadas como en el de 65 pulgadas. El problema es que apenas tiene dos modos de audio y que Samsung actualmente promociona mucho sus barras de sonido y sí que en algunas ocasiones les hacen mucha falta. Aquí te dejo una prueba. Our proud people became refugees. And yet, they could not shatter our unity. For we are bound by the color, the sacred union of our every thought and emotion. Hablando del área Smart, esos son sus controles remotos. El diseño del control remoto del TCL me parece más premium, un poco más elegante, pero el del Samsung tiene la ventaja de que se puede cargar vía panel solar o vía puerto USB tipo C, es más pequeño y desde mi punto de vista es más ergonómico o cómodo al agarre. Sin embargo, el del TCL tiene una gran ventaja y es que, como ves, sus teclas se retroiluminan cuando lo mueves, cuando lo levantas o cuando oprimes alguna de sus teclas, lo cual es realmente muy útil y creo que todas las marcas deberían incluir esta función en sus televisores, por lo menos aquellos de gama media alta o gama alta. El sistema operativo del TCL sería Android TV con capa de personalización Google TV, mientras que el del Samsung sería One UI Tizen. Si bien la fluidez es muy buena en ambos modelos, tienes que tener en cuenta que las tiendas de aplicaciones son propias de cada sistema operativo. En el TCL tienes la ventaja de que está basado en Android y le puedes instalar archivos APK de forma externa, mientras que en el Samsung no es posible esto porque su sistema operativo no está basado en Android y además algunas aplicaciones nativas de los televisores Samsung varían según cada país. En ambos modelos puedes acceder a la búsqueda por medio de comandos de voz, bien sea oprimiendo los botones de micrófono de sus controles remotos o accediendo a esta función conocida como activación manos libres o micrófono manos libres. En ambos modelos contarás con estos menús para accesos directos. Aquí puedes modificar, por ejemplo, la ubicación de estos iconos si así lo requieres. Sin embargo, la gran ventaja aquí por parte del TCL es que puedes añadir o quitar accesos directos dentro de esta gran variedad, mientras que en el menú del Samsung esto no es posible. Por cierto, dentro de estos accesos directos en el TCL encontramos con este que se llama formato de imagen. Si lo añades, al utilizarlo tendrás la gran ventaja de cambiar precisamente el formato de imagen o relación de aspecto de cualquier tipo de contenido de cualquier aplicación nativa del televisor, lo cual es especialmente útil cuando, por ejemplo, quieras deshacerte de esas a veces molestas barras horizontales negras, mientras que en el Samsung esto solamente es posible cuando conectas a algún dispositivo de forma externa, como por ejemplo una consola de videojuegos. Por cierto, al oprimir este botón del control remoto del TCL accederás a este menú donde encuentras más accesos directos, bien sea para entradas, para aplicaciones, puedes añadir o quitar estos accesos directos, lo cual es realmente muy útil. Y en ambos modelos encontrarás disponible la función tanto de compartir pantalla como aquella que te muestro conocida como multivisual para el TCL o multiview para el Samsung. En el TCL tienes más opciones. Estas funciones pueden resultar muy útiles para la gran mayoría de usuarios. Por ejemplo, en una pantalla percibir lo que ves a través de alguna aplicación y en la otra lo que ves a través de tu smartphone o por ejemplo de algo conectado a algún puerto HDMI. Ya para ir terminando, hasta aquí te pudiste dar cuenta que en el TCL encontrarás muchas más ventajas tanto en el área de calidad gráfica como en el área de audio, como también en el apartado Smart. Y otra ventaja a favor del TCL, por lo menos aquí en Colombia, es que contaría con 2 años de garantía, mientras que el Samsung solamente con 1 año de garantía.
Entonces, si me preguntas para quién es el TCL, realmente es la opción más inteligente para la gran mayoría de usuarios. Tendrás mayor cantidad de brillo, un rendimiento en escenas oscuras mucho mejor, tendrás mejores ángulos de visión, tendrás marcos más delgados, tendrás un mejor manejo de reflejos, tendrás un mejor sistema de audio incluyendo el subwoofer. También tendrás más beneficios en el área inteligente o área smart. Y el Samsung, sea cual sea el tamaño, sería simplemente para aquellos muy amantes a la marca, para aquellos que no quieran explorar algo diferente. Pero por favor, dinos qué piensas tú, haznoslo saber en la caja de comentarios, cuál modelo comprarías y por qué. O si ya tienes alguno de ellos, o si por casualidad tienes los dos y los has podido comparar lado a lado, ¿qué piensas? ¿Cuál te ha parecido mejor? No siendo más, si este video te ha gustado, dale click al botón like y suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho. Muchas gracias por ver y hasta la próxima.